Checa si se escucha, por favor. ¿Ya? Bien, hermanos, pues antes de comenzar, vamos a ponernos en manos del Señor para que Él nos guíe. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos la vida, gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, a pesar de nuestra maldad, estamos aquí, indignos de alabarte, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor, tú nos haces dignos para poder presentar sacrificio de alabanza a tu nombre. Te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, que me dirijas y que ayudes a mis hermanos también para que esto que se enseña el día de hoy sea de provecho para ellos y para mí también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues qué gusto ver caras nuevas, caras no tan nuevas. Qué gusto que estén por aquí. Y bueno, no sé si soy yo, pero tengo un poco de frío. No sé si por acá sienten lo mismo o solamente son mis nervios. Son mis nervios, ¿verdad? Ok, bueno, entonces voy a tratar de relajarme un poco. Bueno, hermanos, estamos viendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Un evangelio corto, son 16 capítulos, pero que sin duda, aunque es corto, es un evangelio que nos trae rápido. ¿Rápido en qué sentido? En el sentido de que las enseñanzas de Jesús son muy rápidas. Otra cosa es que el evangelio de Marcos hace mucho énfasis en la humanidad de Cristo, en la cuestión de que Él se identifica con los padecimientos del ser humano. Y otra cosa que tengo que decir es que el Evangelio de Marcos no se interesa tanto por las enseñanzas de Cristo. Obviamente sí se interesa, pero no tanto como por los milagros, como por las hazañas que nuestro Señor va realizando a través del relato de este Evangelio. Bueno, pero resulta que llegamos al capítulo 13. Y como dije, el Evangelio de Marcos es un evangelio rápido, pero curiosamente en el capítulo 13 tenemos la exposición en palabras de nuestro Señor Jesucristo más larga de este evangelio. ¿Y de qué se trata esta exposición? Bueno, tiene que ver con la escatología. Muchos aquí ya estamos familiarizados con el término escatología, aunque puede parecer un término raro para aquellos que nos visitan por primera o por segunda ocasión. ¿Qué queremos decir con escatología? Bueno, sencillo, la doctrina de los últimos tiempos. En muchos lugares, en muchos círculos cristianos, se dice que la escatología es una doctrina terciaria, pero reflexionemos acerca de este pensamiento. ¿Es una doctrina terciaria acaso la escatología? ¿Es una doctrina sin importancia o sin tanta importancia en la que deberíamos permanecer quizás neutrales? Yo digo que no. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, ¿quiénes de aquí han llevado los primeros rudimentos? Todos, ¿no? Y qué mejor que en boca de nuestro hermano Juan Carlos, ¿no? Bueno, ¿por qué no es una doctrina terciaria? Para empezar, nosotros no tenemos la autoridad para indicar, para señalar o para decir que la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, es una doctrina terciaria. La misma Escritura dice que es una doctrina básica que todo cristiano debe saber y debe dominar. Así que si tú estás aquí por primera o segunda ocasión, te recomiendo, te sugiero, te invito a que te acerques a los varones y pidas por ahí información sobre este cursito que se está dando de los primeros rudimentos. Por ahí todavía hay algunos hermanos que lo están dando. Y bueno, esta doctrina es una doctrina elemental, básica, pero debo decir que no es una doctrina fácil de comprender. Por eso es que vemos que cada una de las iglesias, o incluso cada uno de los hermanos en las iglesias, tiene una interpretación diferente de la escatología. Unos de una manera, otros de otra manera. Y estamos en un constante debate o en una constante plática o charla acerca de estos temas de la escatología. Pero
toda esta confusión, toda esta lluvia de ideas encuentran su solución en un solo personaje en la historia. Aún así, no digo que deje de ser complicado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el capítulo 13 es un capítulo largo, porque el Señor se toma el tiempo para poder explicarnos el orden y los sucesos que acontecerán en aquel día. Ya vimos la pregunta que le hacen los apóstoles al Señor Jesucristo en el capítulo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales o qué señal habrá? La semana pasada hablábamos de un concepto que suena mucho por ahí y que incluso se han hecho películas de eso, ¿no? La Gran Tribulación. Por ahí hay una película que a lo mejor ya han visto que se llama El Remanente, me parece, ¿no? Por ahí están en una boda y de repente uno desaparece y todos se quedan así, como que ¿qué le pasó al novio? ¿Qué le pasó al invitado? ¿No? Bueno, solamente es fantasía, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar realmente lo que pasa. Vimos el concepto de la Gran Tribulación, y la Gran Tribulación como tal comenzó en el año 70 con la destrucción del templo en Jerusalén. A partir de esa fecha, a partir del año 70 y hasta nuestros días, la Gran Tribulación sigue. Pero ¿para quién es la Gran Tribulación? No para los cristianos. Los cristianos padecemos persecución, pero por causa del nombre de Cristo. Es diferente. La Gran Tribulación se refiere a tiempos de retribución, a aquellos que tuvieron al Mesías, aquellos que tuvieron al Hijo de Dios y lo rechazaron. Es más, pidieron la vida de un delincuente a cambio de la vida del Hijo de Dios. Y dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Bueno, por ese pecado es que vienen días de retribución para el pueblo judío. Y ya nos explicaba nuestro pastor que el pueblo judío es un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia en todos los sentidos. A pesar de que es un pueblo que militarmente hablamos de una potencia, quizás económicamente también, pero es un pueblo que a la fecha no tiene dominio total sobre su tierra. Bueno, ahora, una vez que tratamos el tema de la Gran Tribulación, hay un texto que dice inmediatamente después. Vamos a leerlo. Es Marcos 13:24. Lo voy a leer. Marcos 13:24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermanos, el poder hablar o el poder estudiar un evangelio, una carta, un libro de manera secuencial y expositiva tiene infinitos beneficios. ¿Por qué? Porque aprovechamos, diría mi hermano Israel González, le sacamos todo el jugo y aprovechamos todas las virtudes que nos ofrece el documento, en este caso el libro de Marcos, unas más fáciles de entender que otras, unas menos entendibles y unas más fáciles de explicar para nosotros que otras. Y estamos en la sección escatológica del libro de Marcos, una sección complicada, ¿sí?, que se hace digerible con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un término en la Biblia que se ocupa para referirse a este pasaje, y es el día del Señor. De hecho, ese es el título de la enseñanza de este día, el día del Señor. En primer lugar, el día del Señor en el Nuevo Testamento se usa en relación al día de la congregación. Está Juan encarcelado en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, y dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, ¿a qué se refiere? Al día domingo. ¿Por qué sabemos que el día domingo? Bueno, porque históricamente sabemos
que los primeros cristianos se reunían para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A eso le llamaban el Día del Señor. El César tenía un día al mes, el Señor de los cielos tiene un día a la semana, denominado el Día del Señor. Pero hay otro énfasis en la frase el Día del Señor, y es es lo que hoy vamos a ver. El Día del Señor se refiere a lo que los profetas dicen como el día de la ira, el día de la retribución, el día del juicio. Ustedes saben, ustedes han oído, ustedes conocen esta frase, el día del juicio. Vamos a ver que el día del juicio o el día del Señor está compuesto por una serie de eventos. Es un solo día, una sola aparición, una sola serie de eventos, pero vamos a verlos conforme a los pasajes que están seleccionados en el Evangelio de Marcos del 24 al 26. Vamos a ver, en primer lugar, voy a leer Marcos 13, 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, es decir, después de que ya el pueblo judío haya sufrido todo lo que tenía que sufrir, vendrá ese día. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hermanos, esta enseñanza o esta doctrina del Día del Señor es una doctrina que debemos entender a la luz principalmente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero hagámonos una pregunta. ¿De dónde sacó el Señor estas palabras? ¿O acaso el Señor usó su calidad de Dios para poder profetizar esto? ¿Cómo ven? La verdad es que no. La verdad es que nuestro Señor se valió de algunas profecías del Antiguo Testamento, principalmente de las profecías del profeta Isaías. Va a ser una enseñanza en donde vamos a mencionar muchos versículos, pero es que es importante que mencionemos versículos, porque ¿de dónde surge nuestra teología o nuestra doctrina? De la Biblia. Y si nosotros empezamos a especular y empezamos a imaginar y a dar ideas propias, entonces seguramente vamos a caer en un error. Por eso es que el camino más confiable es el Señor Jesucristo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido y delira de cuestiones necias. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el referente para poder entender el día del Señor y el orden en que las cosas se van a ir dando. Vamos a leer Isaías, por favor. Tenemos ahí algunos pasajes. Isaías 13, del 9 al 13. Yo le voy a dar lectura y estemos atentos. He aquí, dice el Señor, viene, terrible de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí está la idea de las estrellas, del oscurecimiento del sol. Vamos a otro versículo más de Isaías. Isaías 24. Isaías 24, 19 al 23. Será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra
sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Este pasaje nos dice que la tierra será removida, nos habla de un juicio universal, nos dice que el sol y la luna dejarán de cumplir su función. Otro pasaje más del profeta Isaías, Isaías 34, uno al 5. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Bueno, nuestro Señor Jesucristo toma estas imágenes, las imágenes de los cielos que se enrollan como un libro, de un juicio sobre la tierra, de las estrellas cayendo sobre la tierra, del sol y de la luna dejando de cumplir su función. Este es el referente de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros habríamos de pensar de la misma manera. ¿Cuál debe ser nuestro referente? Nuestro Señor Jesucristo. Obviamente las palabras del Antiguo Testamento, en Isaías y en Salmos, son los únicos lugares que pudiéramos decir que se habla con claridad de estos hechos, porque realmente no se pensaba que esta tierra, que estos cielos fueran a pasar, o el pueblo judío no tenía esa idea. Pero el profeta Isaías con claridad nos dice que esto que conocemos hoy como tierra y como cielos van a pasar. Y como nosotros debemos copiar el modelo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también tenemos una base escritural. La siguiente diapositiva. ¿Cuál es nuestra base escritural? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, pero también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también nos habla acerca de estos días, principalmente en palabras de Pablo y en palabras del apóstol Pedro. Lucas también nos menciona algo. Lucas 21 es un texto paralelo a Marcos 13, al igual que Mateo 24. Vamos a leer Lucas 21. Lucas 21, 25 y 26. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense eso, hermanos. A los hermanitos que viven en Cardel, quizás les toque escuchar los bramidos del mar, si es que para ese entonces el Señor viene. Va a ser un día realmente espantoso y va a ser un día terrible. Bien, pero veamos qué más nos dice el Nuevo Testamento. Pedro, segunda de Pedro 3, 7 al 10. Dice Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Otro texto más, Apocalipsis 6.
12 al 17. Es Juan en una visión. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Quiero que imaginen, hermanos, ese día. Supongamos que es septiembre del 2023 y de repente empezamos a ver que el sol, que la luna empiezan a oscurecerse, terremotos no solamente en Jalapa sino a nivel mundial. De repente las estrellas de los cielos empiezan a caer. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo me imagino, y quiero que se imaginen conmigo, los terremotos que normalmente ha habido en septiembre en la Ciudad de México. Hay videos donde las personas hasta se ponen a rezar, o las personas a los que los terremotos les agarra durmiendo en un edificio. Imagínense el temor de estas personas cuando empiezan a ver esto. Ahora multiplíquenlo por 1,000,000 de veces. Las personas van a estar atemorizadas. Las personas que viven en las costas van a empezar a ver que el mar se empieza a salir, van a empezar a sentir que no pueden ir para ningún lado. Los poderosos, las otras personas, las personas ricas que confían en sus riquezas y que de repente por ahí tienen pensado en hacer búnkers o algo, nada de eso los va a salvar. Es más, van a decir que la montaña o que la piedra que está junto a ellos les caiga encima, lo van a pedir, lo van a implorar, pero nada de eso va a pasar. Todos estos versículos que leímos tienen consonancia con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los cielos se van a desvanecer, las estrellas van a caer, el sol y la luna van a dejar de dar su resplandor. Y bueno, hermanos, ¿qué enseñanza podemos extraer de esto? Imaginen nuevamente, no les voy a pedir que cierren sus ojos, porque si no me van a dejar de ver. Pero imaginen que todo aquello en lo que usted depositó su dinero, de repente empieza a colapsar. Sus terrenos, sus casas, su carro que acaba de adquirir, todo aquello por lo que luchó, todo aquello por lo que se esforzó toda la vida, todo eso comienza a desaparecer. ¿Qué es lo que va a sentir? Como creyente, seamos sinceros, la verdad nos va a doler, y más si lo que acabamos de adquirir es algo nuevo. Hoy lo adquirí y mañana viene el Señor. Pues entonces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo haces, no? Pero Pedro nos dice algo. Pedro nos enseña algo en el en el versículo 11 del capítulo 3. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Es malo acumular riquezas o es malo querer tener algo propio, un terreno, una casa, un coche? ¿Eso es malo, hermanos? Claro que no, no es malo. Lo malo es cuando tú y cuando yo ponemos nuestras esperanzas en eso, y cuando tú y cuando yo nos desgastamos, gastamos nuestras vidas para poder adquirir eso. ¿Es malo esforzarse? No. Te digo que si tú tienes un sueño, tú quieres acabar tu carrera, tú quieres tener tu casa, tú quieres tener tu carro, esfuérzate y trabaja duro por ello. Pero no pongas tus esperanzas en eso y no gastes tu vida en eso. Pedro dice que nosotros debemos andar de una manera santa y piadosa. ¿Será acaso que tenemos o debemos tener una mentalidad fatalista, como irónicamente
Pablo dice, bueno, si todas estas cosas van a pasar, pues comamos y bebamos que mañana vamos a morir. No, hermanos y hermanas, nosotros debemos pensar como nos dice la Escritura. Pedro dice que andemos de una manera santa y de una manera piadosa. Está bien si te vas a esforzar por tu carro, está bien si te vas a esforzar por tu terreno, por tu casa, pero esfuérzate por vivir una vida que agrade al Señor. Todo lo demás es pasajero. Como dijera Eclesiastés, todo lo demás es humo, es vanidad. Todo eso va a pasar. Eso es en primer lugar, hermanos. Debemos considerar nuestra vida, debemos considerar nuestro andar, y nuestra vida debe gastarse, pero no para las cosas materiales. Debe gastarse, sino para vivir una vida santa y piadosa. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo racional, hermanos. Que si nuestro Señor ya nos salvó, que si nuestro Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual, nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, una vida que agrade a Dios. En eso nos debemos esforzar. Y en segundo lugar, como decía, ese día va a ser un día terrible, va a ser un día en el que todos, absolutamente todos, vamos a sentir temor. Es normal el hecho de ver que el cerro de Macuiltepec se está desboronando, el hecho de ver de que el cofre de Perotes está viniendo sobre los pueblitos que están ahí. Claro que nos va a causar terror el hecho de ver que se abre la tierra, que las estrellas comienzan a caer. Es causa de temor y causa de temblor. Pero ¿qué nos dice Lucas? Lucas nos da la clave para cómo comportarnos en ese día. Dice Lucas, en el mismo contexto del día del Señor, Lucas 21:28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si tú eres un hijo y una hija de Dios, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, claro que vas a sentir temor, pero ¿cuál debe ser tu actitud y cuál debe ser mi actitud? No de soberbia, aquellos se van a perder, no. Nosotros deberíamos sentirnos confiados porque nuestro Señor está a las puertas. El día de nuestra redención se acerca. El día en el que el pecado va a dejar de dominar nuestros cuerpos y nuestras mentes está a la puerta. Entonces, erguíos, dice Lucas, y levantad vuestra cabeza, porque el Señor está cerca. Esa es nuestra actitud, hermanos. En cuanto veamos que todas estas cosas empiecen a suceder, en cuanto veamos que el mundo empieza a colapsar, nuestras cabezas deben estar erguidas, porque el Señor está cerca. En segundo lugar, ¿qué otro evento habrá en el día del Señor? Ya vimos que el universo y el mundo como lo conocemos va a empezar a colapsar. Pero en segundo lugar, en el verso 26, dice así, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Este versículo es en respuesta a una pregunta que le hacen los apóstoles. Marcos 13, versículo 4 le dice, ¿y qué señal habrá? Pero Mateo es más explícito. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Noten una cosa, ¿qué señal habrá de tu venida? No qué señales. Se dice, hermanos, que en el año 1400, por allá del 1400, un rey de origen español llamado Alfonso de Aragón tuvo una serie de guerrillas con sus enemigos. Duró aproximadamente unos 9 años. Bueno, este personaje por fin logró la victoria por la ciudad de Nápoles. Ya como rey, este rey hizo una entrada triunfal en la ciudad. Una entrada triunfal que se recuerda hasta nuestros días. Quizá no esté plasmada en todos los libros de historia, pero sí quedó plasmada en algunos y en algunas pinturas. Bueno, ¿en qué consistía este desfile? En primer lugar, hasta adelante, iban algunos clérigos religiosos, acompañados de algunos carros alegóricos
haciendo o presentando la imagen de algunas virtudes, entre ellas una que es la de la caridad. Desde ese carro, representando la figura de la caridad, pues iban aventando monedas, ¿no? Algo lujoso y ostentoso. Después de este meeting, de esta comitiva, venía el carruaje del rey. ¿Y cómo era el carruaje del rey? Bueno, el carruaje del rey era dorado, con forma de fortaleza, y encima del carruaje venía el rey vestido de púrpura, con un cetro en la mano. Y atrás de este rey venía una comitiva de militares y algunos políticos. Una entrada triunfal a la ciudad de Nápoles en el año 1443. Una entrada triunfal que seguramente se recordó muy bien por unos cuantos cientos de años y ha llegado hasta nuestros días. Ahora, volvamos a pensar en esto. El cielo se obscurece, la luna, el sol dejan de dar su resplandor, comienzan a caer las estrellas. Todo en la tierra es caos, las personas están atemorizadas, el universo empieza a colapsar. Y de repente en el cielo, como aquel rey vencedor, en una entrada triunfal que ningún productor de Hollywood pudo imaginar ni podrá recrear jamás, el Señor Jesucristo. Él es la señal. En primer lugar, no hablamos de señales, hablamos de la señal del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo es la señal. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Él es la señal. El Señor Jesucristo hace su entrada triunfal. Es en ese momento que pondrá por estrado de sus pies a sus enemigos. Y imagínense, hermanos, esa entrada triunfal será la entrada triunfal que se recordará por siglos y por siglos y por los siglos de los siglos. Una entrada triunfal como nunca la hubo ni la habrá en la historia de la humanidad. Y eso nos recuerda, en segundo lugar, que se cumple la profecía de Daniel. La profecía de Daniel dice que había un hijo de hombre que se acercaba a un anciano de días, y al hijo del hombre le era entregado dominio, gloria y reino. Al Hijo del Hombre le será entregado el dominio total del universo en este día. Y recordemos algo. En su primera venida, nuestro Señor Jesucristo, el inciso B. ¿Cómo vino nuestro Señor Jesucristo? Un hombre, porque Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Un hombre humilde, manso, sencillo, obrero, hijo de carpintero, que fue llevado al matadero como un cordero. ¿Cómo? No abrió su boca, simplemente obedeció lo que tenía que obedecer. Y ahora el contraste, hermanos, la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo vendrá? Bueno, vendrá como un león, en contraste al cordero. Cordero justificador, ¿en qué sentido? Que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, nos justificará ante el Padre. Pero ahora no, ahora viene como un león, es decir, viene con majestad, viene con poder. Pero lo más terrible para aquellos que no han creído, para aquellos que se rehúsan a creer en el mensaje del Hijo de Dios, ahora viene como un juez que juzgará a vivos y juzgará a muertos. Vendrá con toda majestad. Esa es la señal del Hijo del Hombre, la señal que les dice, la señal que le piden los discípulos, los apóstoles, que les explique. El Señor Jesucristo diría: yo soy la señal. Cuando vean que Él aparece en el cielo, entonces, hermanos y hermanas, todo habrá terminado. Ya vimos, en primer lugar, el colapso de nuestro universo. Y en segundo lugar, hemos visto la señal. ¿Quién es la señal? Nuestro Señor Jesucristo.
En ese orden van a ir aconteciendo estos sucesos. Al Hijo del Hombre que viene con gran poder y gloria. Pero en tercer lugar, versículo 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En tercer lugar, hablamos acerca de el levantamiento de los santos. Colapso del universo. En medio de todo eso el Señor aparece y dice que el Señor enviará a sus ángeles para que venga por nosotros. Bueno, en esta porción están implícitas otra serie de sucesos que se nos explica, por ejemplo, en Mateo 25 y en versículos que vamos a leer a continuación. En primer lugar, se nos habla de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando el Señor venga y envíe a sus ángeles, antes de eso, tiene que suceder la resurrección de los muertos. Y nuevamente, los que están aquí y ya han llevado los primeros rudimentos, saben a lo que me refiero con la resurrección de los muertos. En aquel día habrá resurrección de justos y habrá resurrección de injustos. Recibiremos nuevamente nuestros cuerpos. El Señor del polvo de la tierra volverá a restablecer nuestros cuerpos. Otro texto, 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Nuevamente se hace mención de la resurrección de los muertos, y no piense, hermanos, y hermanas, que aquellos que se nos adelantaron aquellos que se nos adelantaron van a vivir o experimentar la resurrección de los muertos antes que nosotros, porque el texto dice que no nos precederán. En aquel día la resurrección será una resurrección general. ¿Qué otro evento sucederá en ese mismo día? El día del juicio. Mateo 25, 31 al 46. Vamos a leer hasta el 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese día serán juzgadas todas las naciones. Y hermanos y hermanas, les hago una pregunta para que reflexionemos. ¿Cuándo recibimos la condenación? ¿En ese día? No. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted y yo somos juzgados y condenados en el día que creemos o dejamos o no creemos. Somos juzgados en este mundo y en vida. Así que en este día solamente el Señor va a separar las ovejas de las cabras, como dice el texto. Y es donde
realmente todos aquellos que persistieron en rechazar al Hijo de Dios, ahora el Señor les dirá, hágase tu voluntad. Y van a recibir el peor castigo de todos los castigos, que es vivir una vida sin la presencia total de Dios. Ese es el castigo, hermanos, esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y va a suceder otra cosa, algo que se conoce como el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento no es lo que las películas nos enseñan. No es que de repente usted está aquí o estemos aquí en la iglesia y de repente desaparece mi hermano Rodolfo o Dan o cualquiera de ustedes, empiezan a desaparecer. O como en la película hay una película que se llama Dejados Atrás, de repente el piloto del avión desaparece y el avión se desploma. No, el arrebatamiento se refiere a lo que ya leímos, al levantamiento de los santos. En ese día, cuando el Señor venga, el Señor nos llamará por medio de sus ángeles y seremos arrebatados. ¿Y por qué arrebatamiento? Bueno, porque esto será en un abrir y cerrar de ojos, será muy rápido. Esta palabra en español se traduce casi como la palabra zarpazo, y un zarpazo es una acción rápida. Por eso es que se dice arrebatamiento, porque va a suceder en un abrir y en un cerrar de ojos. Hablamos entonces del colapso del universo en el día del Señor. Hablamos de la señal del Hijo del Hombre, que es Cristo mismo, y hablamos del levantamiento de los santos. Cuando el Señor venga, el Señor nos va a levantar. Pero en este lapso sucederá la resurrección de los muertos, el día del juicio y el arrebatamiento. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza para nosotros en este día? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos estar o permanecer ante esta enseñanza de nuestro Señor en el capítulo 13? Bueno, alguien por ahí me decía, hablando acerca de escatología, que conocer los acontecimientos finales determina tu vida en el presente. En otras palabras, conocer tu futuro determina tu vida presente. ¿En qué sentido? Bueno, puede ser en dos sentidos. En un sentido fatalista y puede ser en un sentido de esperanza. En el sentido fatalista, usted y yo pudiéramos pensar, como ya dije en un principio, pues si todas estas cosas han de suceder así, pues entonces vamos a comer, vamos a beber, porque no hay remedio, todo va a pasar, mañana vamos a morir. Pero ¿cuál es el otro sentido? Si usted conoce su futuro, porque estas cosas van a pasar, hermanos, no sabemos cuándo, porque el día ni la hora nadie lo sabe, pero estas cosas van a pasar. El otro sentido es un sentido esperanzador. Tesalonicenses 4:18 nos dice que nos alentemos unos a otros. ¿Por qué, hermanos, y por qué, hermanas? Porque la esperanza tiene que ver con esperar aquello que tanto hemos esperado, aquello que tanto hemos anhelado, y espero que usted lo esté anhelando, espero que su corazón se llene de gozo, espero que su corazón se llene de esperanza al saber que ese día va a recibir a su Señor en el cielo. Entonces, hermanos, nosotros debemos alentarnos. Si tú acabas de sufrir la pérdida de algún familiar que murió en Cristo, tenemos esperanza. Y lo mismo le digo a aquellos que no conocen al Señor, que vienen aquí por primera y segunda ocasión, que hubo un hombre hace más de 2000 años que murió por nuestros pecados según las Escrituras, que murió, pero que resucitó según las Escrituras. Y el mandato es
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees esto, eres salvo y tú tienes la esperanza de que un día tú podrás ver a aquellas personas que amas, aquellas personas que has perdido, porque resucitaremos en el día postrero y los veremos. Así que, hermanos, aliéntense cada uno de ustedes, alentémonos unos a otros, que el Señor viene pronto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu enseñanza. Gracias, mi Dios, porque nos ofreces la esperanza de poder verte y recibirte en el cielo algún día. Gracias porque sabemos que a pesar del caos y a pesar del temor, ese día podemos estar confiados porque tú vienes por nosotros. Porque aquel día que tanto esperábamos, el día en que nuestros cuerpos no serán más dominados por el pecado, ese día ha de llegar. Y vendrás con gran poder y gloria en toda majestad. Vendrás como un león y como juez. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida piadosa y santa. Ayúdanos, Señor, a vivir como ofrendas vivas, santas y agradables a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.